¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos una vez más. Es un placer estar por este medio compartiendo esta vez el tema 3 de esta serie titulada El mensaje del tercer ángel, el pacto eterno. El tema puntualmente se titula Los dos pactos parte uno. Si ustedes me acompañaron, recordarán seguramente que el tema uno trató sobre la historia de 1888, la división que se produjo en el adventismo por algunos puntos doctrinales, y el tema 2 se trató sobre el error de los pioneros adventistas, sobre ellos cómo defendieron una posición antigua, rechazando la nueva luz que había venido de parte de Dios en sus siervos Waggoner y Jones. Vimos la postura que ellos tenían y ahora nos vamos a adentrar en los argumentos que presentó Waggoner y para eso vamos a abrir la palabra de Dios. Pero antes vamos con la presentación del ministerio. Ahora sí, estamos listos para comenzar con nuestro estudio, con esta tercera presentación. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 8. Siempre recomiendo que aprendamos a manejar las Biblias. Si ustedes tienen sus Biblias físicas, sería bueno que la puedan tener a mano. Y si no, en pantalla tenemos los versículos. Hebreos 8, versículos 6 y 7, nos dice, pero ahora ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces vemos cómo acá el apóstol Pablo nos está hablando de dos pactos. De un pacto mejor y de un pacto peor. O sea, el pacto peor no está en sus palabras, pero si un pacto es mejor, el otro es peor. Si uno tiene mejores promesas, el otro tiene peores promesas. Y nos dice que si el primero hubiese sido sin defecto, no se hubiese procurado lugar para el segundo. Entonces la primera pregunta que yo les hago es, ¿Dios hace para algunas personas peores cosas y para otras mejores? ¿Les hace a algunas personas mejores promesas y a otras peores promesas? ¿Hace un pacto con algún grupo de personas que sea con defecto y con otros uno perfecto? ¿Puede venir de Dios algo así? Absolutamente no. Pero lamentablemente esto es lo que creía el pueblo adventista en sus comienzos, ¿no es cierto? Era dispensacionalista, que de la muerte de Cristo hacia atrás, Dios propuso el viejo pacto y que de la muerte de Cristo en adelante, Dios hace un nuevo pacto. Esto no es posible porque Dios no comete errores y no hace cosas con defecto. Vemos acá en imagen la contraparte, ¿no es cierto?, que recién veníamos conversando. Nuevo pacto, mejores promesas, viejo pacto, peores promesas. Mejor pacto, peor pacto. Pacto sin defecto, pacto con defecto. Me conocerán, Dios les dice en el nuevo pacto, y en el viejo pacto dice, me desentendí de ellos. Eso está también en la palabra de Dios. En el nuevo pacto vienen días, dice Dios, ¿no es cierto?, donde grabaré mi ley en su mente y en sus corazones. Y en cuanto al viejo pacto, dice que cuando tiene defecto y a consecuencia viene un nuevo pacto, entonces ese viejo pacto está próximo a desaparecer. Vamos a ver un poquito en la Biblia la diferencia entre las promesas que hace Dios y entre las promesas que hacemos nosotros los hombres. En Números 23:19 se nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no ejecutará? Entonces, Dios no miente como el hombre, Dios no se arrepiente como el hombre. Si Él dice, hace, y si habla, ejecuta. En cambio, la promesa de los hombres
en Deuteronomio 23:21 dice: cuando hagas voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y sería pecado en ti. Entonces, si nosotros le prometemos algo a Dios, no tardemos en cumplirlo, porque Dios lo demandará. Y sabemos que el hombre miente, se arrepiente, dice y no hace, y habla y no ejecuta. En el viejo pacto tenemos un problema. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que tenía un defecto? Y ese defecto es que no hay una provisión por si el hombre falla, por si el hombre peca. Porque Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra, y todo el pueblo dirá amén. ¿En qué consiste este viejo pacto? En la justificación por las obras, ¿no es cierto? En querer guardar la ley por nuestro propio esfuerzo. Dios nos dice, bueno, a ver, intentá, pero maldito el que no puede. Maldito el que no guarda la ley si quiere vivir bajo la ley. Ahora, en el nuevo pacto, ¿sí? Dios nos dice, en 1 de Juan 2, 1 y 2, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, en el nuevo pacto, sí tenemos una provisión para el pecado. O sea, tratemos de no pecar, tratemos de ser perfectos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La sangre de Cristo es la provisión para los pecados en el pacto de Dios. Vamos a ver dónde surge, o los argumentos que dio Waggoner, para esta idea de que el viejo pacto en realidad no viene de Dios, sino que viene del hombre. Es una promesa que el hombre le hace a Dios. En Éxodo capítulo 6 dice: y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído de los gemidos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Este pacto es el mismo que estableció con Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham le dijo, de ti haré una gran nación, y tú y tus descendientes van a poseer la tierra? Entonces ahora Jehová se acuerda, ¿sí? Se acuerda de este pacto, porque el pueblo había estado casi 300 años como esclavo, y vuelve a querer establecer este pacto con el pueblo de Israel. El tema es que hay un problema. Fíjense lo que vamos a leer acá en Éxodo capítulo 19. Dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte. Esto es el monte Sinaí, ¿sí? Es previo a los 10 mandamientos, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre ala de águilas, y os he traído hacia mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz, si guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quiero resaltar algunas cositas en estos textos. Primero, Dios dice: vosotros vistes lo que yo hice a los egipcios. Ustedes no hicieron nada. Como yo os tomé sobre alas de águila, y como yo os he traído hasta mí. Ustedes no hicieron nada. Entonces, ¿cuál es el pacto que Dios quiere hacer con su pueblo? Si dais oído a mi voz, vosotros me seréis especial tesoro. Me seréis un reino de sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que Dios le propone a su pueblo? Que escuche su voz. Ese es el pacto de parte de Dios con el hombre. Escúchenme, presten su oído para oírme. Pero, como siempre, el pueblo
testarudo, como nosotros hoy en día también. Dice que todo el pueblo observaba, después de que fueron revelados los 10 mandamientos, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. No hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Cuál era el pacto que Dios le propuso al hombre? Si dieres oído a mi voz. Y el pueblo que dijo: no hable Dios con nosotros. Y en Éxodo capítulo 24 se amplía un poquito más este problema. Vamos a leer el versículo primero el 3 y después el 7 y el 8. Y dice: Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una y dijo: nosotros haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y en el 7 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo: nosotros haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, hicieron un sacrificio, tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces acá vamos a rescatar varias cosas. En primer lugar, Dios quiere hacer un pacto con su pueblo. El pacto consiste en: inclinen su oído a oírme, presten oído a mi voz. Pero el pueblo dice: no, tenemos miedo. Entonces mejor que nos hable Moisés. Que Moisés nos dé la lista de todo lo que tenemos que hacer y nosotros lo vamos a hacer. Vamos a obedecer. Vamos a, por nuestra propia cuenta, a tratar de obedecer. Entonces, todo pacto se confirma con sangre. Dios les toma sus palabras. Le da la oportunidad de ver si ellos de verdad pueden cumplir lo que prometieron. Recuerda lo que leímos sobre lo que el hombre promete a Dios. O sea, el hombre, en este caso el pueblo de Israel, le promete a Dios que va a hacer todas las cosas y va a obedecer. Dios les toma esta promesa, se hace un sacrificio y se confirma el pacto. Es por esto que se llama el viejo pacto, porque la sangre derramada fue primero para este pacto. Si bien el pacto de Dios ya estaba en vigencia, la sangre que se tenía que derramar para confirmarlo era la sangre de Cristo. Entonces el pacto de Dios estuvo desde siempre, pero la sangre del pacto de Israel hacia Dios se derramó primero, entonces por eso se lo llama el viejo pacto, y al pacto de Dios se lo llama el nuevo pacto. Volvemos a Hebreos, al capítulo 8, donde estábamos anteriormente, y vamos a ver en qué consiste el pacto que Dios quería hacer con el pueblo, este pacto que el pueblo rechazó y se apuró a proponer otra cosa diferente a lo que Dios quería para ellos, ¿no? El Señor dice: porque reprendiéndolos, mirad que vienen días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las inscribiré sobre su corazón, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, para decirlo en criollo, como se dice acá en Argentina, Dios hizo un pacto con Adán. Ese mismo pacto lo vuelve a recordar con Abraham y también lo quiere volver a corroborar con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no acepta el pacto de Dios y propone un nuevo pacto. Entonces Dios dice: ustedes no permanecieron en mi pacto. El pacto que ustedes hicieron conmigo y que yo acepté, ni siquiera ese pudieron cumplir. Recuerden que después de que el pueblo dijo: obedeceremos, haremos todo lo que Jehová mande,
a menos de una semana estaban adorando un becerro de oro. O sea, que le prometieron algo a Dios que no cumplieron, no permanecieron en el pacto que ellos mismos propusieron y tampoco aceptaron el pacto que Dios les propuso de oír su voz. Entonces, después de aquellos días, ¿cuáles son aquellos días? Aquellos días es mientras durase el pueblo de Israel como el pueblo escogido. Porque recuerden que había una profecía de 70 semanas donde después de que pasase ese tiempo reservado para el pueblo de Israel, cuando pasen esos días, entonces el Señor va a volver a traer su pacto eterno, el pacto que hizo con Adán, el pacto que hizo con Abraham, el pacto que quiso hacer con el pueblo de Israel, lo vuelve a proponer ahora a los gentiles que se convirtieron y aceptaron a Cristo. O sea, nosotros, esa raíz injertada, esas ramas, perdón, injertadas a la raíz principal. ¿En qué consiste el pacto de Dios? Poner las leyes, o sea, poner su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Y sigue diciendo, ¿no? Ninguno enseñará más a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por anticuado al primero, y lo que se da por anticuado y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, cuando Dios hace este nuevo pacto con el ser humano, da por terminado ese pacto con defecto que el pueblo había hecho con él, de por sus propios medios guardar la ley, porque Dios sabe que el hombre no puede guardar la ley por sí mismo. El pacto que Dios propone es que va a escribir la ley en nuestros corazones. Y esto es lo que también Pablo describe, ¿no es cierto? Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, en Romanos 9:30 vamos a ampliar un poquito más este fundamento de que en realidad los dos pactos no son dos dispensaciones de tiempo, no es Antiguo y Nuevo Testamento, sino que es una experiencia del corazón que van paralelo en la historia. ¿Sí? Como vimos, Dios estableció su pacto con Abraham, lo quiso establecer con su pueblo, el pueblo no quiso, estableció otro pacto, por lo tanto, cronológicamente, los pactos viven al mismo tiempo. El que quiere acepta el pacto de Dios y el que quiere hace este nuevo pacto que tiene defectos y que no puede cumplir. Romanos 9:30 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Esto es la descripción del viejo pacto. Israel le promete a Dios, nosotros vamos a hacer y nosotros vamos a obedecer, pero no nos hables, que nos hable Moisés. Entonces ahora los gentiles entienden lo que había entendido Abraham, que la justicia o que la justificación es por la fe. Y el pueblo que había sido escogido especialmente para Dios, para guiarlo, no lo entendió. Y corrían detrás de la ley y ellos pensaban que iban a ser justificados por guardar la ley. Y en Romanos 10:5, vamos a leer hasta el 8, dice, porque Moisés escribe, presten atención, o sea, Moisés escribe, que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero recuerden que qué pasaba si alguien no guardaba la ley para cumplirla. Era maldito. Entonces, ¿Dios qué hizo? Acepta el pacto de Israel y le dice, ¿ustedes quieren obedecer? Perfecto. Ahora, si ustedes no cumplen, son malditos. Pero la justicia que es de la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. En criollo, Moisés escribe sobre las dos justicias, sobre la justicia por las obras,
de querer guardar la ley por nuestro propio mérito y de la justicia que es por la fe. ¿En qué consiste la justicia por la fe? En que no te estés preocupando en decir quién sube al cielo para traerme la ley o quién baja para traerme a Cristo. No te preocupes en cómo vas a guardar la ley. Escucha la voz de Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Acá Moisés está describiendo el nuevo pacto, lo que Dios había dicho. Escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Entonces, no te desesperes por hacer las cosas a tu manera. Escucha la voz de Dios. Moisés entonces está escribiendo sobre el antiguo pacto y sobre el nuevo pacto. Esto invalida completamente la posición dispensacionalista que enseña que Dios establece un pacto con defecto en el Antiguo Testamento y un pacto sin defecto en el Nuevo Testamento. Hasta acá vamos a llegar con esta primera parte del estudio sobre los pactos. Vimos bíblicamente que los dos pactos no son dos dispensaciones de tiempo, sino que son dos experiencias en que cualquiera de nosotros podemos caer. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios y permitir que Cristo viva en nosotros para poder guardar la ley, porque dice Pablo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, si podemos guardar la ley es porque Cristo vive en nosotros. O podemos caer también en la experiencia de prometerle a Dios que vamos a obedecer. Y muchas veces hasta orando le decimos, Señor, si tú me ayudas en tal cosa, yo te prometo que voy a hacer esto, esto y aquello. Eso es caer en el viejo pacto, en pensar de que nosotros podemos hacer algo bueno. Y es solamente mediante la vida de Cristo en que nosotros podemos hacer algo bueno. Vimos entonces, bíblicamente, cómo el viejo y el nuevo pacto conviven desde siempre y van a seguir conviviendo, que depende de nosotros en dónde queremos estar posicionados. Bendiciones y están invitados a la próxima entrega de esta serie.